Un cordial saludo, soy Nicolás Armendariz, bienvenidos al Dato, me acompaña Galo Lara Yepes, activista político, ex asambleísta, a quien le doy la bienvenida. Gracias, un honor estar aquí en este prestigioso medio de comunicación nacional. A las órdenes. Muchísimas muchas gracias Galo por acompañarme en este programa que está siendo retransmitido a través de la señal de El Dato Internacional, El Dato Colombia e Innato S. Bien, la audiencia de José Serrano, de Daniel Salcedo, entre otros involucrados, se postergó hasta el 3 de septiembre porque el abogado de Ronnie Aliaga no se presentó. En una entrevista realizada también al doctor Santiago Bucarán me dijo que para esto no se había convocado a todos los involucrados en este magnicidio. No sé si usted coincide con él en que existan otros nombres que no fueron tomados en cuenta para esta audiencia, estimado Galo. Vea, lo que yo creo por la experiencia de la persecución política que sobrevivimos es que las autoridades de la Corte tienen que llamar a la Defensoría Pública para que asuma ante la diarrea de los abogados acusados. Porque cada vez que hay una audiencia para verificar quiénes fueron los autores, cómplices y encubridores de la muerte de Fernando Villavicencio, les duele la muela, les duele la espalda, compran Imodium por caja. Entonces, yo sugiero que los señores jueces de esta sala o de esta corte convoquen a la Defensoría Pública para que inmediatamente, en ausencia o enfermedad de ellos, pueda instalarse las audiencias. Así nos hacían a nosotros en la época de José Serrano. Si bien es cierto, ellos llevaban hasta ambulancias, cercaban la corte con policías y militares para una audiencia de nosotros. Y ahora, cuando se va a hacer una audiencia contra estas personas, ya se declaran hasta con Imodium, llevan bajo los sacos. Pero si bien es cierto, también ya la juez también ya dijo, ¿sabe qué? La audiencia se va a llevar el 3 de septiembre contra viento y marea, pues ya no van a haber impedimentos y existiría también una multa también al abogado que no se presentó, que habría justificado el no presentarse. Pero dentro de esto yo le preguntaba si usted coincide con el doctor Bucarán en que hay otros nombres de presuntos implicados que se obviaron o están los que deben de ser. Mire, esta es una investigación que recién empieza. Habrá que ver quiénes son autores, quiénes son cómplices, quiénes son encubridores. Y esto es lo que la Corte Nacional de Justicia tiene que revelarnos con la Fiscalía. Tenemos que ver las pruebas de cómo hicieron este magnicidio contra Fernando Villavicencio. Cuando hablamos ya de actos de corrupción es una cosa, ¿no? Cuando hablamos de situaciones que se pudieron haber dado dentro de un periodo en el que se mantuvo la Revolución Ciudadana con ciertas personas que perdieron la vida, ¿no? Fernando Villavicencio y otros autores políticos que también han sido nombrados últimamente, como el caso del general Gabela. ¿Usted coincide que lo ocurrido con el general Gabela también podría tener algún tipo de relación con esta organización política, Galo? Bueno, yo primero le doy gracias a Dios ser un testimonio viviente de esta inhumana y cruel persecución de ese gobierno de la década pasada, en donde el ministro del Interior era el brazo ejecutor de estas persecuciones. Persecuciones que el Ecuador quiere saber la verdad. Existe la justicia terrenal, pero hoy está funcionando la justicia divina y les está devolviendo el karma de la misma manera en que hicieron todos estos abusos inhumanos contra gente inocente. La gente me pregunta, don Galo dice, usted está vivo para contarlo, sí, pero yo también tengo que recordar a aquellos que están 2 metros bajo tierra, como el general Gabela, como Fernando Villavicencio. Todas estas personas que están ahora enterrados fueron perseguidos por el correísmo, el propio Fausto Valdivieso. Esto es el momento de aclarar quiénes fueron los autores, cómplices y encubridores de estas muertes que sucedieron en el gobierno de la década pasada. Mire, recuerde usted las grabaciones que se hicieron públicas del señor Serrano. En esas grabaciones hablaban de las intersecciones telefónicas que le hacían a políticos
No, ya este número ya lo tengo cogido, ya este otro también lo tengo cogido. Y luego de eso, se hablaba que luego de esas intersecciones iban a proponerlo como candidato a presidente de la República, que es su pregunta. Aquí, lo que queremos saber, ahora que está José Serrano preso, queremos saber quiénes dieron la orden, quiénes contrataron y quiénes están involucrados en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Tiene que aclararse una serie de muertes que hubieron en el gobierno del Correato. Vea usted, ¿cómo puede ser posible que cuando fue ministro del Interior, él solamente con un Twitter lo acusó de femicidio a Giovanni López? Con un Twitter. ¿A dónde hemos llegado? Y hoy en día la justicia divina, porque esto es Dios, es el que está haciendo justicia desde el cielo. Y las autoridades de Estados Unidos y las autoridades del Ecuador tienen que revelarnos quiénes fueron los autores, cómplices y encubridores de la muerte de varios asesinados en el gobierno de la década pasada. Ya vamos a profundizar un poco también con lo de Fausto Valdivieso, porque yo quiero entender también, como le preguntaba a Fernando Valda, hace pocos días estuvo acá, ¿qué tiene que hacer un ministro del Interior, ¿no? Porque él puede poner un Twitter, pero otra cosa es una sentencia o forjar pruebas para poder vincular a una persona en un asesinato. Entonces se supone que él es ministro y no debería tener injerencia en la justicia. Perdone que lo interrumpa. Sí, pero discúlpeme, Galo, pero eso quiero entender cómo es que se hizo eso, como usted lo está manifestando, porque es las personas que van a ver esta entrevista creo que se van a hacer esa pregunta, estimado Galo. Vea, usted y el país tienen que recordar de que el campeón de los falsos positivos en el gobierno de Correa era José Serrano. José Serrano inventó el caso Quinsaloma para acusar a Galo Lara. Fue con una delegación de 14 personas a Panamá a pedir la extradición de Galo Lara. José Serrano persiguió a mujeres, familias. Tengo un caso en Manabí, en donde un padre reclama porque Serrano en una piscina le veía a su hija. Luego lo persiguió a este hombre y a la familia. Lo mismo con Diana Alejandra en Quito. Son casos que aún no se revelan y que ahora, al ver que Serrano está preso, la gente escribe y dice: no se olvide de mi caso. Y estos casos, que son dolorosos para el Ecuador, no puede ser posible que Serrano envíe intermediarios. Escúcheme lo que le voy a decir. Pero, a ver, estimado Galo, ya, la pregunta es, el caso que usted acaba de mencionar de esta persona, Alexander, ¿en qué podía influenciar en la política? ¿En qué le puede beneficiar a él involucrar a una persona en lo ocurrido con una cantante, cuando ellos están alejados de la política? Esa es la parte que él, de cierta forma, para hacerlo más entendible a las personas que nos estarían viendo, se le estaría acusando de que le está metiendo las manos en la justicia, con qué potestad y con qué jueces y fiscales le ayudaron, porque no es que él dijo así y ya se hizo, tiene que haber tenido la complicidad de personas de la justicia y la fiscalía, estimado Galo, para hacer lo de Quinsaloma, lo del caso de la cantante, forjar pruebas para hablarlo claramente, Galo. El correísmo tenía un triángulo del mal para perseguir a gente inocente. Era Galo Chiriboga, era José Serrano y era Gustavo Yalc. Y a través de las tres instituciones, Rafael Correa ya no hablaba por teléfono con ellos, porque nos enterábamos de lo que ellos le decían. Y luego les prohibió hablar por teléfono de todos estos casos. Y les dijo que asistan a Carondelet para que allí personalmente puedan planificar todas estas persecuciones. Ese triángulo del mal solo le obedecía al odio de Correa, solo le obedecía a la venganza de Correa. Y es doloroso. Eso es lo que usted me está diciendo para hablarlo a ver, pero a eso quiero entenderle. Aquí lo que estamos hablando es que el que planificaba todo esto desde Carondelet era Rafael Correa, lo que usted me está diciendo. Pero yo quiero volver al caso, en este caso de Fausto Valdivieso, por ejemplo. ¿En qué le incomodaba el periodista Valdivieso a ellos como para que se los podría involucrar en un caso tan sensible como fue el asesinato de él? Lo que le quiero decir a usted
es que todo lo que giraba en torno de Correa y de su entorno, él hacía lo que su entorno le pedía si le afectaba a su entorno. Valdivieso venía denunciando los abusos de los hermanos Alvarado en Canal 10. Entonces ya era un estorbo para un colaborador. Lo mismo Balda, lo mismo Lara, lo mismo Villavicencio, lo mismo Clever Jiménez. Todo esto, él lo único que tenía que era haber escuchado, haber revisado, haber comprobado las denuncias y luego haberlas sancionado. Y hizo al revés. Persíganos, cállenos, silencien. Y su entorno, como me lo mandó a decir José Serrano, me envió una persona a preguntarme que qué iba a hacer yo en libertad. Y yo le contesté, pregúntale eso a Dios. Y le digo, ¿y cómo así me mandan a preguntar eso? Y me responde el enviado que me mandaba a decir que se les fue la mano con Galo Lara, que se les fue la mano con Carolina Llanos detuviéndola embarazada. Y todos los demás se les fue la mano poniéndole 20 años de prisión, como si hubieran sido caramelos. ¿Y qué fue lo que le incomodó del accionar suyo a Serrano? ¿Qué fue lo que le incomodó? O a Correa directamente. Porque le dije que él dirigía, protegía y premiaba la corrupción desde Carondelet. Es lastimoso que un líder no pueda aceptar sus errores, corregirlos y sancionarlos, sino perseguir a quienes lo denunciaban. Otro de los temas también que no quiero dejar pasar por alto es el de Quinto Pazmiño. Se habla mucho de lo ocurrido con Quinto Pazmiño, pero ¿cómo podemos, de cierta forma, relacionar? Y es que aquí la trama, como usted lo ha manifestado, que alcanzaría también a Gustavo Yal desde la judicatura, Rafael Correa de la presidencia y Serrano en el interior, ¿no? Obedeciendo una estructura que es, ¿nace en Ecuador o va más allá? Quiero entender todo esto, por favor, Galo. Bueno, cuando usted lee la carta que Fidel Castro le envió a Hugo Chávez, allí en esa carta le dice, a tus opositores persíguelos, móntales casos, créales asesinatos. Y luego que escuchamos esa carta, veíamos a Correa que hacía exactamente lo mismo. Vea, el karma existe. Hoy, ese cuatro pelos que está allá en Bélgica no sabe qué hacer porque tanto mal ha hecho que ni siquiera ha medido la magnitud de ese mal, ni siquiera se ha arrodillado ante Dios a pedirle perdón por tanto mal que causó. Yo creo que al Ecuador le gustaría un baño de paz de las palabras de Correa pidiendo perdón por tanto daño, tanto abuso, tanta maldad que hizo. Eso ayudaría a aliviar el dolor de muchas familias que fueron perseguidas. Y vuelvo a insistir en Giovanni López. Usted me va a decir que por qué le insisto. Porque ese hombre está preso inocentemente. Es el hombre más inocente que hay en el Ecuador acusado de femicidio. Eso es un abuso de poder. Y cuando yo lo conocí en la prisión, pude ver en los ojos de ese hombre, en sus manos, en sus expresiones, que hablaba con la verdad. Y hoy en día todo el mundo comprueba que el exceso de poder de esta gente, el Twitter de José Serrano, era el que ordenaban esas persecuciones de 303 cadenas de radio y televisión con que me atacaron. El 50% de las comunicaciones de esas 303 cadenas de televisión estaban escritas y dirigidas por José Serrano. Ahí se la dejo. Esa es una buena noticia que nos ha dado. Bien, sobre el tema que estamos viviendo actualmente en el mundo, por decirlo así, ¿no? Luisa González ha salido a la defensa de Nicolás Maduro. Yo quiero preguntarle si es que usted conoce que Serrano tendría algún tipo de relación directa con Maduro. Bueno, hay un informe de la justicia americana en donde el presidente Noboa lo hizo mención en su visita a Argentina en una entrevista con el medio de
el Clarín, en donde en ese informe de la justicia americana, la señora González, como candidata, recibió un apoyo económico desde Venezuela. Si eso es así, y si está en un informe, bueno, ahí tiene usted la razón por qué Luisa González no está en el Ecuador, pues. Lo que sabe que en este instante, cuando la justicia norteamericana está buscando a aquellos que han hecho daño a la libertad y a la vida de los venezolanos, la señora González sabe que en ese instante que tomen acciones sobre estos carteles, ella va a estar allí en ese momento involucrada. Por eso es que Luisa González no está en el Ecuador. No crea que ella fue a visitar a Suiza, que fue a Bélgica con una velita. No, no, no. Ella está esperando ver lo que suceda con Venezuela para ver si regresa o no regresa al Ecuador. Una situación bastante compleja con todo esto. Yo antes de despedir el programa, estimado Galo, y ha sido siempre un gusto tenerlo acá, invitarlo nuevamente, porque si bien es cierto la audiencia será el 3 de septiembre y todavía hay mucha tela que cortar, y creo que esto recién está comenzando, y quería hacerle una pregunta puntual, directa, ¿no? Porque hay algunas personas, de hecho ya entrevisté al capitán Douglas Yepes, también estará con nosotros Cleber Jiménez, y estoy haciendo un recorrido de algunas personas que dicen haber sido afectadas directamente por Serrano. ¿Ustedes estarían dispuestos a reunirse, ¿no? y ver algún tipo de salida legal, ¿no? Sobre todas estas situaciones que a ustedes les ha tocado afrontar y que de cierta forma tiene que ser esclarecido, estimado Galo? Vea, voy a ser directo con su pregunta. Con la justicia norteamericana o con la justicia ecuatoriana, Serrano tiene que ser juzgado. Y allí sabremos la verdad de su participación en todos estos actos. Que el Ecuador quiere saber simplemente la verdad. Si la Fiscalía de Nueva York tiene abierta una investigación por la muerte, el magnicidio de Fernando Villavicencio, pues tendremos que saber por qué está abierta esa investigación. ¿Quiénes declararon o quiénes denunciaron que se involucren estos personajes o este oscuro personaje? Hay que esperar la respuesta de las autoridades para que nos digan por qué razón el señor Serrano ha sido detenido y ahora por qué razón, cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía para remitir a la justicia de Estados Unidos el expediente de él, y tendremos que ver en la siguiente audiencia si es que podemos contar con la presencia de Serrano aquí en el Ecuador. Estimado Galo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Dato. Como le manifesté, esto recién está comenzando y voy a planificar una entrevista donde puedan estar también otras personas más, justamente para tratar este importante caso que creo que a todos los ecuatorianos nos interesa conocer la verdad y la realidad de lo que se vivió o de toda esta situación que se necesita ser aclarada y que nunca más se vuelva a repetir. Muchísimas gracias y como siempre lo digo, sean ustedes, queridos ciudadanos, los que saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. El nuevo Ecuador no se detiene, se anticipa, se prepara, no espera a que la crisis llegue, trabaja desde antes para que tú no tengas que preocuparte. Eso también es construir futuro. Mientras tú sigues con tu día, nosotros seguimos construyendo el mañana, recuperando lo que otros dejaron caer, generando energía donde antes hubo abandono, rehabilitando, planificando, previendo. Hoy Ecuador está listo. No improvisamos, nos preparamos. Gracias al trabajo de estos meses, más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico. Hidroeléctricas, térmicas, barcazas, el embalse Mazar al tope. Y todo ha sido por ti, para que no pares. Porque cuando nosotros no nos detenemos, ustedes tampoco tienen que hacerlo. Energía que construye futuro.